En Le Mans, 1966, nació la leyenda del 427 Side Oiler, un monstruo de hierro fundido forjado en la humillación de un insulto de Enzo Ferrari. Este no es el cuento de hadas de Hollywood, es la historia de una brutal venganza americana, un arma secreta diseñada para aniquilar y restaurar el orgullo de Ford. El amanecer del 19 de junio de 1966 no fue el comienzo de una carrera cualquiera, fue el desenlace de una venganza que había estado gestándose durante 3 largos años. La humillación de Henry Ford II no había sido pública, pero su ardor era más intenso que el de cualquier pista de carreras. En 1963 creyó que lo tenía todo. Había negociado la compra de la emblemática compañía de carreras de Enzo Ferrari. Los documentos estaban casi firmados. El champán se enfriaba en la nevera de Ford, listo para celebrar la adquisición que cimentaría su legado en el automovilismo mundial. Pero Enzo Ferrari, un hombre de pasiones y orgullo, tenía otros planes. En el último minuto se echó atrás, retirándose del trato y dejando a Ford con las manos vacías y la reputación herida. El golpe final fue el telegrama en el que Enzo, con una arrogancia que trascendía las palabras, se refirió a Henry Ford II como un gordo vendedor de tractores. Ese insulto, lanzado como una bala en la cara del segundo hombre más poderoso de Detroit, no fue olvidado. En la ira de ese momento, Henry Ford II no solo deseó derrotar a Ferrari, su meta era aniquilarlo. Convocó a sus mejores ingenieros y les dio una única orden: construir un auto de carreras que no solo ganara, sino que demoliera a Ferrari en su propio terreno sagrado, Le Mans. La humillación personal se convirtió en el motor de una de las mayores hazañas en la historia del automovilismo, una que transformaría para siempre la percepción de la ingeniería estadounidense. El campo de batalla estaba listo, y la venganza, ya en marcha, sería tan brutal como el insulto que la había encendido. El fracaso y el desafío, la venganza de Ford, por apasionada que fuera, se estrelló de frente contra la cruda realidad de la pista. En la carrera de Le Mans de 1964, el mundo se burló de sus ambiciones. Los GT40, que llevaban la esperanza de Henry Ford II, se desvanecieron uno por uno en la 9ª hora. Sus motores rugientes quedaron convertidos en montañas de chatarra humeante. El New York Times no tuvo piedad, publicando una frase que se clavó en el corazón de la corporación: los tractores de Ford pertenecen a los maizales. La humillación fue pública, dolorosa y, para la orgullosa compañía de Detroit, insoportable. A pesar de los miles de caballos de fuerza, Ford no lograba que sus motores aguantaran las 24 horas de la carrera. La culpa no era de la potencia, sino de la fiabilidad. Le Mans no solo era una prueba de velocidad, era una maratón brutal que exponía cada debilidad, cada defecto de diseño. El problema principal del motor 427 era su sistema de lubricación, que privaba de aceite al cigüeñal a altas revoluciones, provocando fallas catastróficas. El motor se comía a sí mismo. Este fracaso no detuvo a Ford, lo espoleó. La presión se disparó. Ingenieros y directivos se enfrentaban a plazos imposibles, a la burla de los medios y a la amenaza de una nueva humillación. Henry Ford II había apostado su legado personal en esta batalla, y cada fracaso en la pista era un golpe directo a su reputación. Era evidente que no bastaba con ser rápido. La única forma de vencer a Ferrari era ser indestructible. Ford no solo necesitaba un motor, necesitaba una obra maestra de la ingeniería, un diseño que pudiera soportar el abuso de Le Mans y seguir pidiendo más. Mientras los ejecutivos de Ford se retorcían de la vergüenza, un hombre trabajaba en las sombras con una misión casi imposible. Bill Innes, un genio silencioso de la ingeniería, sabía que no podían seguir construyendo motores que se autodestruían. Su tarea, diseñar un bloque FE que pudiera soportar 24 horas a 7.000 revoluciones por minuto. En las instalaciones secretas de Skunk Works en Dearborn, Innes desechó la arquitectura de lubricación tradicional que había fallado una y otra vez. La solución que ideó era simple en su concepto:
pero brutalmente radical en su ejecución. En lugar de enviar el aceite primero a las partes altas del motor, donde se perdía presión antes de llegar a los componentes críticos, Innis ideó una galería de aceite secreta. Un canal perforado a lo largo del lado izquierdo del bloque dirigía el lubricante directamente al corazón del motor, el cigüeñal. Los mecánicos, asombrados por la innovación, lo bautizaron Side Oiler o engrasador lateral. Este diseño era una obra de arte de la funcionalidad, pero su costo era prohibitivo. Cada bloque requería más de 200 horas de mecanizado a mano, un gasto que los ejecutivos de Ford estaban a punto de vetar. Pero Innis se mantuvo firme, confrontándolos con la cruda realidad de que si querían vencer a Ferrari, tenían que sangrar por ello. Su monstruo de hierro fundido, el 427 Side Oiler, no era solo un motor más grande, era una declaración de guerra, una máquina de fiabilidad forjada con un propósito: sobrevivir al infierno de Le Mans y destruir al rival que había provocado la ira de Ford. El nacimiento del Side Oiler fue solo el inicio de una lucha. Las primeras pruebas fueron un desastre que rivalizaba con los fracasos de Le Mans de 1964. En Daytona 1964, el motor 427 del piloto Fred Lorenzen se averió en la vuelta 47. El mecánico Herb Knapp recordó con frustración que la presión de aceite cayó como una roca y que al quitar la tapa del cárter, encontraron los rodamientos del cigüeñal convertidos en briquetas de carbón. El diseño de lubricación original simplemente no podía mantener el ritmo de un motor de carreras a altas revoluciones, causando que el cigüeñal se comiera a sí mismo. Los problemas no se limitaban al motor. La potencia y el par del Side Oiler eran tan descomunales que exponían las debilidades en cada componente del vehículo. En Le Mans 1965, el GT40 de Ken Miles lideró durante 20 horas, solo para que la transmisión explotara. Un furioso Ken Miles le dijo a su equipo: «Me dan una granada y me dicen que no tire de la anilla». Cada prueba, cada carrera no terminada, era una nueva humillación pública que se sumaba a la afrenta inicial de Ferrari. La presión sobre el equipo de Carroll Shelby se volvió insoportable. Trabajando en turnos de 72 horas, fortalecieron cada parte del auto. Shelby, en un momento de desesperación, amenazó a Ford pidiendo el Side Oiler y una caja de cambios de verdad, y si no lo hacía, Shelby renunciaría. La respuesta de Ford fue entregar una caja de cambios CTFT-44 a prueba de balas. El motor estaba listo para la guerra, pero el resto del auto tenía que estarlo también. La venganza no sería fácil, y Ford sangraría por ella tal como Bill Innis había profetizado. El escenario estaba montado para la batalla final. Ferrari había llegado a Le Mans con sus nuevos 330P3A, 450 caballos de fuerza y 200 libras más ligeros. Enzo se jactaba de que los americanos construyen lavadoras, no motores de carrera. Pero para los equipos de Ford y Shelby, esa carrera no era solo una competencia, era una cruzada. A diferencia de años anteriores, los GT40 no solo eran rápidos, sino también confiables gracias al motor Side Oiler y la caja de cambios CTP a prueba de balas que Carroll Shelby había exigido. La batalla de 24 horas comenzó. Mientras los finos motores Fu-12 de Ferrari luchaban por resistir el castigo, el monstruo de hierro de Ford rugía sin piedad. Los pilotos de Ford, como Ken Miles y Dan Gurney, empujaron sus autos al límite. Seguía esperando la explosión. Nunca llegó. Ese motor era una maldita roca, diría luego Gurney. Y tenía razón. El Side Oiler, ese motor que había sido ridiculizado como un ancla de hierro fundido y una granada, se mantuvo inquebrantable. Mientras los Ferrari se retiraban uno a uno por fallos mecánicos, el dominio de Ford en la pista era total. La venganza se consumó el 19 de junio de 1966. 3 GT40s con motor Side Oiler cruzaron la línea de meta, en primer, segundo y tercer lugar, completando una distancia de 3,09 millas y con 0 fallas de motor. Ferrari, el rey de Le Mans, no terminó la carrera. La humillación era completa.
y la leyenda del Side Oiler nació sobre las cenizas del orgullo italiano. El gordo vendedor de tractores había entregado su venganza y la sirvió fría y dulcita. Para 1968, a pesar de sus triunfos, el monstruo de hierro fundido estaba condenado. La era del músculo puro y desinhibido se enfrentaba a una nueva realidad. La creciente conciencia ambiental, impulsada por la Ley de Aire Limpio de 1968, comenzó a estrangular a los motores de alta compresión que definieron a una generación. Las aseguradoras también se unieron al movimiento, poniendo en la lista negra a los muscle cars y elevando sus primas a niveles inalcanzables. Ford se vio obligado a tomar una decisión drástica. La producción del 427 Side Oiler, el motor que los había llevado a la cima del automovilismo, fue cancelada. En 1969, la fábrica dejó de producir la bestia de carreras. Los mecánicos y los ingenieros recibieron la noticia con un profundo pesar. Solo 300 de estos motores, adaptados para la calle, vieron la luz del día, una cifra minúscula comparada con el impacto que tuvieron en la pista. El Side Oiler, apodado por los pilotos como el ancla de hierro fundido debido a su peso, fue una víctima de su propio éxito y de un cambio de paradigma en la industria. La era de la potencia bruta a toda costa había terminado, dando paso a la necesidad de la eficiencia y la reducción de emisiones. Una leyenda fue enterrada, sin embargo, su legado no desapareció. La historia del motor que llevó a Ford a vencer a Ferrari en su propio terreno se convirtió en una historia de venganza que sigue siendo contada. ¿Conocías esta increíble historia del Side Oiler? Déjanos saber en comentarios qué piensas al respecto. ¿Eres Team Ferrari o Team Ford? Te leemos. Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.